Hola, buen día a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Lo que no se habla en odontología. Yo soy el doctor Felipe, hoy tengo un invitado especial, el doctor Andrés Gamboa, rehabilitador oral, empresario, odontólogo, esposo, papá perruno, Sí. amigo. Y hoy tenemos un episodio muy importante, muy lindo, que se llama La visión empresarial en los odontólogos. Y quisiera, primero que te presentaras, que saludaras aquí a la audiencia, Doc. Y te voy a hacer de una vez la primera pregunta, que quiero hoy preguntarte muchas cosas porque el tema empresarial nos interesa mucho, pero no todos lo manejamos de la forma como queremos. Y quiero preguntarte cómo inició esa visión empresarial en tu vida. Te presentes un poquito, saludes y cómo empezó esa visión empresarial en tu vida. Bueno, Felipe, muy buenas. Mi nombre es Andrés Gamboa, soy especialista en rehabilitación oral hace 10 años. Soy odontólogo hace 18 años. Tengo mi propia consulta, ahora me dedico 100% solamente a mi consulta. Soy casado con una periodoncista. Tengo 2 hijos perrunos, no tenemos hijos. Y básicamente nos conocimos en la universidad. Fui profesor por 7 años y ya después del tiempo de conocer la odontología de las clínicas grandes, de tener este mismo lugar, de conversar con los estudiantes, pues decidí 100% dedicarme a mi trabajo, a mi odontología, a mi clínica y a empezar a generar otras fuentes de ingreso. Eso soy yo, básicamente. Ok, y te pregunto, antes de ser odontólogo en tu vida, o sea, tenías esa parte, ¿cómo eras tú cuando niño y todo eso? Sí. Desde muy pequeño siempre nos enseñaron a ser muy trabajadores. Realmente en mi casa no era que fuéramos pobres, por así decirlo. Teníamos todas las cosas necesarias, pero todo tenía un límite, ¿sí? Entonces desde muy pequeños, desde el colegio, ya vendíamos cositas en el colegio. De hecho tenía como una microempresa porque yo vendía unas cosas. Tengo 2 hermanas, Okay. Yo le daba cosas de mis productos a mis hermanas y ellas los vendían en su colegio. Y así fue la vida. De hecho mi papá en las vacaciones de final de año, él no me daba regalos. Mi papá fue mecánico, él arreglaba carros y él me decía, venga acá al taller, recoja las cosas de chatarra y ese es su regalo. Y yo trabajaba casi una semana recogiendo todos los pistones, toda esa vaina, que de hecho era un trabajo pesado porque pues Claro. esos talleres eran feos, eso era lleno de barro, Sí. Eso era feo. Y al final de esos diciembres yo recogía mucha plata, o sea, era buena plata para esa época. Entonces mi papá yo creo que también me inculcó siempre como a trabajar y a buscarme el dinero de una manera pues trabajada, ¿no? Chévere. Y uno pues en esa época decía, no, pero que como el papá no trabajar, yo tendría 12 años, algo así. Pero al final del día tú te das cuenta que eso fue lo que generó pues un pensamiento que si realmente uno hace las cosas, las consigue y genera buenos resultados. Yo me iba de viaje con mi papá y allá compraba mis regalos, mis juguetes, le compraba a mis hermanas, todo con ese dinero. Entonces yo también tenía que saberlo repartir. La universidad también fue igual. La universidad, mis papás nos pagaban la universidad con muchas limitaciones y tener el pensamiento que yo no podía pagarle los tratamientos a los pacientes, porque en odontología se ve mucho eso. Sí, así es. El estudiante llega y si no encuentra otra manera y de pronto sí tiene el recurso, empieza a pagarle a los pacientes. Yo no tenía esa posibilidad. Okay. A mí me tocaba pasar mi universidad, pero mirar cómo me daba el truco para poder sacar adelante mi carrera sin que yo tuviera que pagar los pacientes porque no tenía cómo. Entonces yo me daba el truco en esa época de hablarle muy bien a los pacientes, de sentirme muy seguro y muy profesional para que el paciente pagara el turno, para que el paciente pagara los insumos de su impresión, de todo,
y me fue muy bien, o sea, yo casi nunca pagué nada. En Wow. niños sí a veces era diferente porque en niños sufría uno un poco, pero a veces lo que sacaba un poco de los pacientes adultos resultaba también pagando mis pacientes de niños. Sí, pues lamentablemente, o sea, yo creo que si hacemos una encuesta en general, es mucho más el porcentaje de odontólogos en sus estudios que le han pagado a los pacientes. Sí, desafortunadamente sí. Ok, Andresito, yo quiero, yo como odontólogo me gradué en el año 2013. En el año 2017 terminé mi especialidad y yo dije, bueno, voy a montar mi consultorio. Porque es lo que uno ve, es el ejemplo. Ajá. Pero yo, bueno, lo monté en la 134 con autopista, un sitio residencial un poco más como de ancianitos, ¿sí? Sí. Pero aprendiendo en el camino. O sea, yo pienso que me hubiera gustado que en la universidad me hablaran un poquito más de lo que es cómo montar un consultorio, empresa, ¿sí? Un enfoque empresarial. Sí. Ya después que uno hace una evaluación de todo, porque yo monté el consultorio en el 2017 y lo cerré en el 2020 en la pandemia. ¿Por qué lo cerré? Porque yo me daba cuenta que como especialista, o sea, como estaba empezando como especialista, no me quedaba el tiempo suficiente para destinarle al consultorio. Quizás no pude como fortalecer un equipo de trabajo, ¿sí? Y mantenerlo. Y al final me daba cuenta que me iba mucho mejor yendo al paciente que esperando que el paciente viniera. Okay. Y yo quisiera preguntarte de pronto, ¿qué piensas tú de cómo las universidades preparan a los odontólogos en cuanto a la visión empresarial? ¿Qué piensas de eso? Yo salí de la universidad hace casi 2 años y en la universidad que yo trabajaba, pues básicamente el enfoque es muy superficial. Realmente los odontólogos, no sé ahora, posiblemente sí hay una conciencia que sea diferente, no la conozco, pero sí es muy enfocada a la parte clínica. Y uno conoce que tal universidad tiene una fortaleza muy grande en esto, en lo otro, pero todos son fortalezas clínicas. Otra de las características es lo que hablábamos ahorita, que sí o sí yo voy comprando mis insumos, pero con el ánimo de atender ese paciente o ese grupo de pacientes porque me exige la universidad sus insumos, pero yo no me tomo el trabajo de saber cuánto me estoy gastando en cada paciente. Entonces, no lo conozco y sé que sí tenemos muchas deficiencias porque muchos de los compañeros que tengo yo en mi equipo de trabajo, de los mismos estudiantes, de estudiantes que yo les di clase hace mucho tiempo, también me llaman y me consultan, no, pero ¿cómo se cobra esto? No, pero es que tengo miedo. Y son personas que clínicamente son excelentes, son muy buenos, pero pues ese punto sí es una falencia muy grande en cuanto a la educación. Y también tengo el enfoque que debería haber una persona profesional en esto, que lo oriente uno, pero también alguien que tenga experiencia desde su parte odontológica, porque no sé si tú has visto, Okay. quien entrena o quien le maneja las clínicas a un odontólogo, pues una persona que hace marketing, últimamente que estoy muy involucrado en el tema, Sí. entonces una persona que hace marketing resulta que ya sabe manejar una consulta y es el asesor de mucha gente. Oiga, cobre esto o esto, entonces ellos tienen más información que nosotros, cosa que no me parece real. Sí, me parece bien. Un administrador de empresas, sí, ellos están diseñados para esto, pero tú eres el que te sientas allá, sabes el desgaste, sabes lo que has estudiado, sabes una cantidad de cosas que tienen un valor que se le tiene que poner a los procedimientos que uno hace. Entonces yo creo que uno tiene que coger el toro por los cachos y uno tiene que ponerse en el papel de que esta es mi carrera desde la misma universidad, esta es mi carrera y cómo la saco adelante, porque realmente tenemos una carrera que es valiosísima y a muchos nos ha dado resultados muy positivos a los golpes y todo lo demás, pero sí la puedes sacar uno adelante con todas las herramientas educativas que te puedan aportar.
pero sí nos falta mucha educación en el tema. Ok, lo que decías de tener un profesional externo, especialista de pronto en administración, en marketing, me parece muy bueno, pero también hay que saberlo escoger, ¿sí? Porque ¿sabes qué veo yo? Veo que, y le ha pasado a colegas, que hoy en día llega gente que dice, te aseguro que vas a tener la agenda, ¿sí me van a entender? Sí. Y venden eso, pero no lo firman en un papel. No. Y hay gente que dicen, bueno, hacen sus videos, hacen lo otro, y a la hora del té me dicen, no me llegó ningún paciente, pagué 2 millones de pesos por esto y no me llegó ningún paciente. ¿Sí me van a entender? Sí. Entonces es un tema que requiere asesoría para también saber escoger. No, mira, y acá voy a hacer un apunte, es que nosotros lo hemos utilizado acá. Okay. En otro negocio que tenemos también lo hemos utilizado. Okay. Después de que la primera vez que lo utilizamos no nos funcionó, resulta que la siguiente persona llegó con mucho, porque siempre te llegan con ¿cómo se llamaría eso? Como con muchas expectativas. Okay. Te venden una cantidad de cosas. Okay. Y entonces uno le dice, bueno, ¿y los resultados tú me los garantizas? Tengo resultado que mi facturación hoy son 10 pesos y mañana van a ser 12 o 15. Nunca te garantizan. Okay. Entonces prácticamente sí, ellos pueden hacer un trabajo muy grande, pero realmente la odontología muchas veces se basa también en la confianza. Claro. Otra cosa que pasa con este tipo de contrataciones es que de pronto la publicidad es tan buena que te empieza a timbrar el teléfono todo el tiempo y entran mensajes, doctor, que no sé qué. Entonces la gente empieza a hacer consulta, es por WhatsApp. Okay. Y tú le dices, sí, no, y tú le dices, no, tienes que venir a una valoración, una consulta, la consulta vale, bueno, lo que tengas tú diseñado de costo. Y la gente ya cuando le dicen costo, venga y pague, venga y valórese realmente, ya empiezan a desaparecer, porque es muy difícil tú levantarte y encontrar en tu teléfono 100 mensajes. Claro. Nos pasaba con el negocio y que no es teníamos. fácil responderlo, es tiempo y demás. ¿Cómo? Y empiezas tú a responderle a todo el mundo muy animado. Oiga, me llegó, y empiezas a responder. No, nadie concretaba. Es una cosa... Sí, es una cosa... Sí, te quería preguntar, por ejemplo, cuando yo iba a montar mi consultorio, no tuve en cuenta el sitio, o sea, no hice un estudio de qué tanta gente pasa y demás. Puedo decir, tuve falencias, ¿sí? Tuve falencias. Sí. Yo quiero que tú me comentes de pronto cuáles consideras que son las principales falencias que tenemos los odontólogos al momento de querer crear empresa, crear un consultorio. Pues en mi experiencia personal y en las cosas que yo he estado estudiando, porque pues sí he estado muy involucrado en el tema, básicamente para tú colocar cualquier negocio, no solamente en odontología, es que tú ya tengas una base de clientes. Okay. Tú no puedes empezar de alguna manera de cero. Okay. Eso es muy importante. ¿Y dónde se vuelve mucho más importante? Desde la misma universidad. Okay. Si tú en la universidad fuiste bueno, conscientes a tus pacientes, tú tienes una relación, porque realmente se vuelve una relación muy estrecha, tú tienes una pequeña base de pacientes. Y esa pequeña base de pacientes son ese primer empujón. El segundo empujón es, tú tienes un grupo de amigos, tu familia, que son la parte más cercana. Ellos son los que de alguna manera también van a ayudar a impulsar tu carrera y que tú tengas esa base para arrancar. Tú no puedes, porque es muy arriesgado, simplemente poner un local muy bonito, muy presentado, porque la inversión que estás haciendo es muy grande, y esperar y sentarte a esperar pacientes donde no tienes nada. Sí. Lo más difícil sí es eso. Claro. Es mi concepción personal. Ok. Yo veo que tú tienes un equipo de trabajo, ¿sí? De pronto, el empezar a conformar ese equipo de trabajo también es un proceso, ¿sí? Sí. Uno a veces empieza y quizás hay consultorios que empiezan y de una no tienen la auxiliar. Sí. ¿Cuál es la importancia que tú le das al trabajar en equipo? Porque es fundamental. Y también, o sea, ¿cómo recomiendas a veces cómo ir conformando ese equipo de trabajo? Los odontólogos tenemos de alguna manera, creo, una dificultad muy grande, es que vivimos en una pequeña cápsula. O sea, somos muy cerrados realmente, y ese muy cerrados no hace que tú conozcas muchas más personas.
Tú tienes que manejar siempre una filosofía. ¿Cuál es tu filosofía de trabajo? Hay odontólogos que son muy comerciales y ese comercial es que venden lo que quieran, todo lo que quieran, bueno, malo, regular, lo ven. Pero si tú tienes una filosofía, cuando tú empiezas a conversar, por ejemplo, como me pasa contigo, que yo te veo, que yo he conversado contigo en la universidad, uno empieza a tener feeling con las personas y ese feeling tienen la misma filosofía de vida, tienen la misma filosofía profesional y sé que puedo confiarle mis pacientes a esa persona. O sea, yo digo, voy a llamar al doctor Felipe y él me va a hacer una cirugía de implantes, una cirugía de cordales y sé que voy a dormir tranquilo. Para mí lo más importante es dormir tranquilo porque ese profesional tiene la misma filosofía que yo. Eso es lo difícil. ¿Qué ventaja de alguna manera tenía yo? Cuando empecé los primeros años, siempre tuve 2 trabajos. Siempre tuve mi clínica, siempre la tuve, pero yo trabajaba para clínicas grandes. Las clínicas grandes, ¿qué te aportan? La clínica grande te aporta es el conocimiento empresarial. Ellos cómo venden, cómo publican, cómo son sus publicidades. Tú le aprendes a ello y nunca vas a terminar de alguna manera perdiendo porque si la remuneración no es la mejor. Pero si empiezas a conocer más gente, cuando yo era odontólogo general pues era más difícil acceder a otro especialista, pero en estas clínicas sí, yo conocí un cirujano, un periodoncista, conocí personas que le iban a aportar a mi trabajo. Eso siempre es lo que te suma. Tú empezar a tener un rol social, sí lo tienes que hacer. Así tú seas apático de hablar con la gente, qué sé yo, es lo que te va a ayudar. Y tú empiezas a conseguir en el tiempo ese tipo de personas. Lo más importante que también encontré en la vida, creo que fue que al tener un local disponible para la gente, donde todo el mundo pasa todos los días, yo tengo que tener a alguien que lo atienda todo el tiempo. Y la auxiliar siempre fue mi objetivo mayor. Una muy buena auxiliar. Desde el inicio, cero. Porque yo no podía dejar cerrado. Después en el tiempo lo aprendí y después de mucho tiempo lo aprendí, que cada vez que mi consultorio estuviera cerrado, estaba perdiendo. Si yo lo tenía abierto y tenía alguien acá de confianza, yo estaba ganando. Siempre. Entonces no es una mala inversión, es la mejor inversión. Y es la mejor inversión es tener tu equipo de trabajo, que es difícil, sí, Felipe, es muy difícil. Conseguir auxiliares es lo más difícil que hay. Pero también yo muchas veces entro en discusión, por ejemplo, con mi socia, que es mi esposa, y le digo, así tengamos que probar 20, la 21 o la 22 va a ser. Que tenga la misma filosofía que nosotros, que tenga el mismo pensamiento. Pero no puedes desmotivarte con la primera o la segunda, porque pues definitivamente las personalidades son diferentes, el tipo de trabajo, pero siempre lo más importante en tu equipo de trabajo es la auxiliar. Para mí creo que es lo que yo más quiero, lo que más cuido, lo que más aprecio, y si esta auxiliar me dice no, yo me voy, yo estoy muy contento con ella, yo voy a hacer lo posible para que ella se quede, porque ella es la que está ocupando el tiempo que yo no tengo. Que consentirlas. Definitivamente es la mejor inversión. Mira que tú tocaste el tema de clínicas grandes. Y quizás todos hemos pasado por ahí, hemos fortalecido nuestro conocimiento, nuestra escuela en las clínicas grandes. Pero uno se da cuenta que en clínicas grandes muchas veces cuando llega una persona, el diagnóstico lo tienden a dar los odontólogos generales, y después viene el especialista y muchas veces tiene que acomodarse a brindar un tratamiento que él no ha sido el quien lo ha escogido. Y pasa mucho y por eso pueden presentarse muchos inconvenientes. Yo pienso que también, y quería simplemente hacer la acotación de que los consultorios particulares tienen ese plus de que tú como especialista ves al paciente, tienes tu equipo de trabajo y defines el tratamiento. Para que lo tengan en cuenta, esto es una acotación más que todo para pacientes que quería decirlo. Y quería continuar con una preguntita, y es que yo sé que tú no solamente
te dedicas o tienes negocio en cuanto a la odontología, sino a otras cosas. Sí. Quería preguntar, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves eso en la odontología? Que no solamente nos conformemos con dedicarnos a la odontología, sino que tengamos otros espacios que puedan generarnos ingresos a nosotros. La odontología, cuando tú la haces responsablemente, es algo que es muy agotador. Realmente los pacientes, o muchas veces cuando uno está empezando, porque tiene todas las ganas del mundo, no se da cuenta que uno se desgasta demasiado. Las exigencias de los pacientes son altísimas. Entonces, en algún momento empecé a darme cuenta que trabajaba y necesitaba salirme de esta burbuja, sí, para oxigenarme. Okay. Entonces, mi familia tenía como que un proyecto ahí de vida, y ese proyecto, a medida en que fui yo viajando, porque pues tú también lo has hablado, el tema de los viajes, súper importante, empieza uno a darse cuenta que el mundo es tan grande, que hay tantas visiones del mundo y de los negocios, que empezamos a transformar esa visión que tenía mi papá justamente de su retiro en algo que fuera una fuente de ingreso. Y eso nos ayudó de alguna manera también a incrementar nuestros activos y empezar a generar una fuente de ingreso diferente, que de hecho lo apasiona a uno porque empieza a conocer nuevas personas. Okay. Ya tú no solamente te quedas contento porque entregas tratamientos y todo lo demás, sino porque alguien está visitando otro proyecto tuyo y te llama y oye, gracias porque me atendiste muy bien, la pasé muy bien. Eso también te suma y te hace pensar que estás haciendo las cosas bien. Entonces, sí es chévere en cualquier profesión, sí, que tú tengas otra cosa diferente que te saque también del día a día, de la monotonía y de la exigencia para lo que uno estudia. Pero sí, definitivamente es súper chévere. Te cuento una experiencia. La pandemia a todos nos puso a hacer cosas que no hacíamos comúnmente. Ajá. En mi caso personal, yo estoy en la universidad y bueno, uno espera, como es un contrato cada semestre en ese tiempo, sí, yo bueno, voy a esperar mi contrato, y pasó el mes y no llegó. Y yo, pandemia, todo cerrado, odontólogo, nadie sale, ¿qué hago? Y con mi esposa, o sea, la necesidad nos llevó a buscar un emprendimiento. Ajá. Y nosotros empezamos a vender ropa con mensajes bíblicos. Okay. ¿Sí? Entonces, y yo me empecé a tutoriales de Photoshop, de Illustrator, o sea, me empecé a empapar en eso, y en ese momento ese fue nuestro sustento. Ajá. ¿Sí? Entonces yo creo que a veces nosotros tenemos limitaciones, como que yo soy odontólogo y solo sé hacer odontología. Yo creo que no, yo creo que exigiéndonos a nosotros mismos podemos estar logrando cosas que son increíbles, ¿sí? Sí. Jamás en mi vida me hubiera imaginado que vender ropa, porque vendíamos ropa y mandábamos a todo Colombia. Yo llegaba rapidísimo, como con 11 cajas, y las mandaba todas y brindaba un buen servicio. Uno ve la importancia del servicio, sí, y fue una muy bonita experiencia. Sí. Entonces, ya casi vamos finalizando. Te voy a hacer 2 preguntitas más. Dale. Esta es, vemos que hoy en día es muy importante la marca personal, ¿sí? Uno se da cuenta que a veces uno puede tener un nombre de un consultorio, Oral Clinic, pero también tienes la marca personal Andrés Gamboa, ¿sí? Sí. En mi caso personal, Felipe Fonseca, doctor Felipe Fonseca. ¿Qué tanta importancia tú crees que tiene el tener una marca personal y desarrollarla? La marca personal, vuelvo al tema de la universidad, y tú empiezas a construir tu marca personal desde la universidad. Porque es que la marca personal es la confianza que tú le estás dando a cualquier persona para que acceda a ti, y lo que tú le puedas ofrecer. O sea, tú eres, qué sé yo, pintor de casas, y este pintor de casas pintó muy bien tu casa, y tú te quedas en la mente que esta persona yo ya la puedo recomendar. Esa persona está empezando a generar una marca donde tú dices, yo ya no busco a otro pintor, este señor es muy cumplido, es muy honesto, me trabajó muy bien, y a ti te queda eso en la mente.
Esa es una marca personal, que tú la empieces a cosechar, pero que la mantengas en el tiempo. Y eso es lo único que te da la garantía de que tú siempre tengas trabajo y que incluso en los proyectos que emprendas, la gente va a saber, mira, este tipo es bueno en odontología y este tipo ahorita está, en el caso de nosotros tenemos una villa vacacional y este tipo está alquilando una villa vacacional y yo quiero ir, seguramente voy a encontrar cosas parecidas porque durante mucho tiempo que me ha atendido he visto que él es serio, es honesto, llega, eso es una marca. Es decir, que la marca personal aplica para diferentes productos. Eres tú. Ok. Eres tú. Si el día de mañana mi asistente se va por alguna otra razón, ella ya dejó en mí una recordación que ella es honesta, no sé qué, y yo la puedo recomendar ciegamente que le va a quedar muy bien a la persona que la contrata para lo que ella sabe hacer o seguramente para otra cosa. Para mí esa es la marca personal, pero a veces no aprovechamos cultivarla, no aprovechamos mostrarla. Si tú no la muestras, pues nadie va a saber qué es lo que haces. Claro. En la época antigua los odontólogos se permanecían en el tiempo, era por marca personal. Ellos no sabían que era marca personal, pero tú ibas donde el odontólogo que era del barrio y todo el mundo lo reconocía, eso era la marca personal. Ahora tú cómo construyes marca personal, pues con esto. Y ahora todo el mundo tiene acceso a que te conozcan en la China, si quieren. Pero pues sí depende mucho de uno mostrar lo que hace. Si tú muestras lo que haces, ¡pum!, te disparas. Y hoy en día creemos, o sea, que el crecimiento de una marca personal se ve en números y quizás la persona que tiene marca personal es el que es famoso, ¿sí? Pero mira que desde alguien que hace aseo, todo el mundo puede desarrollar una marca personal, ¿sí? Porque yo creo que vale más la cualidad que la cantidad en ese tipo de casos. Sí. Parece muy bonito. Última pregunta, y esta es, yo sé que nos ven odontólogos y me gustaría ¿qué consejos tú le darías a un odontólogo o a una persona que no sea odontóloga que quiere crecer como empresario? ¿Qué consejos les darías? Creo que para ser empresario tú tienes que tener un orden y tienes que saber claramente para dónde vas. Tú tienes que tener unos objetivos. Sí. Y después de tener esos objetivos, tienes que saber cuál es el producto que tienes, cuánto vale ese producto y cómo lo puedes ofrecer. Porque eso es lo que te da el margen, obviamente, de negociación sobre lo que tú tienes para ofrecer. Pero ahora bien, mi filosofía es que el tiempo es el activo más grande que tenemos. Okay. El tiempo. Cuando tú pones el tiempo en la parte de arriba, es que ese tiempo te va a dar para desarrollar tu actividad, para disfrutar de tu misma vida y para darle ese tiempo a las personas que tú quieres o que tú amas. A veces uno se concentra solamente en trabajar para dar cosas materiales que de pronto las demás personas no las necesitan. Mi visión de empresario es que ese tiempo se pueda distribuir equilibradamente para todo. Okay. Con ese producto que tú tienes, le saques el mayor provecho posible para que tengas ese equilibrio en las tres cosas. Si tú tienes el equilibrio en las tres cosas, realmente estás haciendo bien tu trabajo. No es el empresario, es el que más trabaja y que tiene harto dinero, pero que no tiene tiempo ni para los amigos, ni para sí mismo, ni para almorzar, el que almuerza de afán y que me toca salir corriendo, no. O sea, ahí tenemos que reevaluar las cosas. Pero sí, cuando tú tienes ese equilibrio es que estás haciendo las cosas bien. Si no, tienes que cuadrar algo está mal. Tus costos pueden que estén mal porque nunca los hiciste. Eso nos pasa a todos. Tú pusiste tu consulta como tú dijiste, la puse y ¿qué cobro? ¿Cobro como el de al lado? Sí. No, pero el de al lado puede que no haya estudiado o tenga más estudios que tú y tenga unos costos diferentes. Entonces yo tengo que atender 3 pacientes para lo que él hace en uno. Ahí es donde el empresario empieza a tener sus falencias. Una tienda, mucha gente pone una tiendita,
pero esa tiendita no le saca los costos producto por producto y no sabe qué margen de ganancia está generando. Puede que haya unos productos que se roten más, salgan más, y a esos productos son los que yo me tengo que concentrar. Ahí es donde tenemos las falencias, porque muchas veces, y eso me pasó a mí por 7 años, 8 años, que es donde uno dice, es que yo puse una clínica y al año o a los 2 años no me funcionó. No te va a funcionar al año o a los 2 años. Claro. No. Tú tienes que seguir ahí haciendo, trabajando y empezar a hacer esa tarea muy juicioso. Es bien importante ese tema. Eso es bueno porque esa mentalidad la tienen personas que saben de empresa. Llegar a ese punto de equilibrio y empezar ganancias requiere tiempo. Yo te quiero hacer un bonus, la última. Okay. ¿Cómo crees, o sea, qué importancia tú le das a Dios en este crecimiento empresarial? ¿Cómo ves eso? Yo tuve una experiencia que de alguna manera fue la que me hizo mejorar, diría yo, no sé, desafortunadamente mi mamá falleció. En ese momento tú tienes muchos caminos por donde irte y mucha gente se va de rumba a pasar su duelo, a beber o qué sé yo. Y yo antes de que eso pasara me dedicaba mucho a trabajar, trabajaba mucho y no le daba el tiempo para ir a visitar a mi mamá, a mis hermanos, compartir. Realmente trabajaba mucho, pero también desperdiciaba mucho el dinero. Entonces no es juicioso realmente. Sí. Si uno trabaja, uno tiene sus ingresos y le va bien, pero uno donde ponga su dinero hace la diferencia. Mi mamá se va y yo del único lugar que pude encontrar para agarrarme fue de Dios. Wow. Sí, definitivamente. Yo era el hermano mayor y tenía que ser el fuerte, el que... ¿De qué año estamos hablando? 2011. Ok. Y en 2011, cuando eso pasa, asimilarlo es muy difícil, porque pues cuando uno pierde a su mamá o a sus padres, realmente te quedas solo, o sea, sí, literal. Entonces yo me volví muy apegado a Dios. ¿Qué pasó después? Después mi vida cambió muchísimo, demasiado, y encontré a mi esposa justamente en el posgrado. Mi esposa era cristiana o es cristiana. Ok. Entonces me gustaba mucho porque me daba mucha tranquilidad lo que yo aprendía, lo que yo conocía de ellos. Y pues no sé, es mi pensamiento personal. No era de este tipo de cristianos que son fanáticos, que te quieren meter las cosas como a la fuerza, sino era una cosa chévere, era bonita, era tranquila, te daban la libertad de que tú tomaras tu propia decisión y realmente te fueras por el lugar adecuado. Todo esto empezó a cambiar y siempre dentro de lo que yo hago, inclusive dentro de los entrenamientos que hago, tengo una filosofía que tú todo el tiempo tienes que estar poniendo todo en las manos de Dios, todos los proyectos y también soy de ese pensamiento, todo está escrito, Dios ya te sabe tu vida, ya sabe quién va a entrar en tu vida, por qué te quita una cosa y por qué te pone la otra, y eso te da una tranquilidad para que tú pues tomes la vida mucho más ligera. Si hoy tenemos una dificultad, seguramente es porque te está mostrando algo, te quiere enseñar algo, pero sí, para mí tiene una importancia muy grande. Y creo que él llegó a mi vida, yo creo que siempre lo ha estado, pero muy presente a partir de esa época. Y todos estos años he sido muy bendecido y muy agradecido, demasiado, por las cosas que me dan. Porque si yo me pongo a ver, a veces uno compara los resultados de otras personas, uno dice, oiga, pero ¿por qué a mí me pasa esto y todo son cosas muy buenas? Yo creo que Dios está siempre presente en nuestra vida. Mi esposa, pues obviamente también es muy entregada también a Dios. Mis suegros, mi suegra sobre todo, ella todos los días nos manda cosas y ahí vamos. Pero sí, Qué lindo. es muy chévere. Qué lindo, qué lindo. Yo creo que Él nos da mucho más de lo que merecemos. Sí, Sí, tal cual. Somos totalmente. ingratos. Así es. Muchas veces. Bueno, Andresito, la verdad, qué rico que
poder escucharte, poder sí, conocer esas experiencias. Yo quiero agradecerte por sacar el tiempo, por estar acá con nosotros. Y nada, nos seguimos viendo en el camino. Gracias por ese aprendizaje y es solamente como un abrebocas a todo ese conocimiento que podemos tener como odontólogos, como empresarios, como personas, como seres humanos, ¿sí? Entonces te doy muchas gracias por este tiempo. No, Felipe, gracias a ti y realmente tú me das la confianza. También te veo como una persona que le puedo aprender mucho. De hecho, estoy muy motivado, gracias a ti, de hacer otros proyectos. Y eso es chévere, que entre todos nos apoyemos, como que entre todos salgamos adelante y podamos aportarle pues a mucha gente que de pronto está a veces por ahí que no sabe el rumbo. Así es. Y estas herramientas le ayudan a uno pues nada, a salir adelante y que todos todo lo podemos hacer. Muchas gracias. Gracias, Andresito. Bueno, es todo por hoy. Los invitamos a que sigan conectados a nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Instagram y en TikTok. Muchas bendiciones. Esto es lo que no se habla en odontología. Bendiciones. Adiós.